Yo creo que para preguntarse por la suerte que han corrido como espacios de reflexión las instituciones de educación superior, especialmente, el libro está pensado eso especialmente en las universidades, pero por supuesto se proyecta eso en alguna dimensión hacia los institutos profesionales y hacia los centros de formación técnico en lo que corresponda. Que no necesariamente es igual, pero tienen ciertas características comunes. Yo me permitiría dar un paso antes para hablar sobre lo público de la educación en esos contextos, ¿no? ¿Qué se dice hoy día cuando se dice que se trata de educación pública? Yo creo que una de las características centrales de lo que yo llamaría, y hay algunos a los cuales esta etiqueta les produce urticaria, pero yo creo que es una etiqueta correcta, lo que yo llamaría el modelo neoliberal, es precisamente la transformación, en rigor negación, pero negación por la vía de la transformación del concepto de lo público. Esto es evidente en el caso de la educación escolar. En el caso de la educación escolar no existe en Chile una ley de educación pública. La idea de escuela pública se construye por referencia a una escuela particular subvencionada, ¿no? Una escuela pública, municipal, es una escuela igual que la escuela particular subvencionada, con la única diferencia de que su sostenedor, así lo llama la ley, su sostenedor es una municipalidad. Entonces es solamente el tipo de sostenedor lo que es diferente entre una escuela pública y una escuela particular subvencionada. Y si uno pregunta qué es una escuela particular subvencionada, la respuesta es como una escuela particular pagada, que ahí no se llama escuela en realidad, ahí se llama colegio, un colegio particular pagado, con la única diferencia de que en la escuela particular subvencionada la colegiatura es en todo o en parte, antes de la ley de inclusión, ahora se tiende a que sea en todo, pagada mediante una subvención escolar. Entonces vean ustedes lo que esto significa. Lo que esto significa es que el sistema escolar está pensado desde la escuela particular pagada. Esa es la que provee el paradigma de lo que es un establecimiento educacional, y por referencia a una escuela particular pagada se define que es una escuela particular subvencionada, y por referencia a una escuela particular subvencionada se define que es una escuela municipal. Es decir, tenemos la comprensión del sistema completamente al revés. En ese contexto, cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué es una institución de educación superior o una universidad pública? Bueno, la respuesta es más o menos la misma. Es como una universidad privada, con la única diferencia que su dueño es el Estado, ¿no? Entonces la única diferencia que hay entre, bueno, no voy a nombrar universidades, pero entre una universidad pública y una universidad privada es, como dicen algunos, la naturaleza jurídica de su dueño. En un caso el dueño es una persona privada, en otro caso el dueño del Estado. Pero nada cambia en el tipo de institución que es. Y esto lleva a la noción adicional de que en ambos casos, vean ustedes, en ambos casos la universidad tiene un dueño. En un caso un dueño privado, en otro caso un dueño estatal, pero sigue teniendo dueño. No es un problema, digamos, toda institución de enseñanza tiene un dueño. Y esto se manifestó muy claramente durante la discusión de la ley de universidades estatales en el gobierno anterior, ¿no? Ustedes no sé si recordarán, pero uno de los argumentos que se daba en esa discusión, por parte del gobierno, ojo, no de la oposición, por parte del gobierno era para, por ejemplo, aumentar la presencia que tenían los representantes del presidente de la República en los órganos directivos de las universidades, que era una propuesta que se presentó al principio de la tramitación de ese proyecto. Decían, si el Estado es el dueño, entonces el Estado tiene que tener control. Y claro, el dominio, la propiedad, implica control. El que es dueño de algo puede controlar. ¿Y por qué me he dado esta vuelta? Porque los espacios de autonomía, los espacios de reflexión crítica, son espacios que son, creo yo, incompatibles con la lógica de la propiedad, con la lógica de que haya alguien que es el dueño, porque ser dueño de algo es poder decidir cuáles son los intereses que ese algo sirve. Si tú eres dueño de ese libro,
dueño como propietario, no como autor. Si tú eres dueño de ese libro, bueno, tú puedes decidir si ese libro lo vas a ocupar para leerlo, o lo vas a ocupar como un sujetador de la puerta, o lo vas a usar para calefaccionarte en caso de que tengas frío tirándolo a la chimenea. Ese es tu derecho, porque es tu dominio, ¿no? La propiedad implica control. Entonces, la creación de espacios de reflexión libre es la creación de espacios libres de la lógica de la propiedad, en que no hay nadie que sea dueño. Y eso, espacios que no están estructurados por la propiedad, es lo que yo llamaría público. Lo público es lo que no tiene dueño. ¿Qué quiere decir que no tenga dueño? Que no hay nadie que esté en posición de decir esta cosa sirve tales intereses porque yo quiero. En rigor, si ustedes lo piensan, el rector de una universidad estatal no puede decir, mire, a mí me parece que esta universidad debería dedicarse a defender el socialismo o el neoliberalismo, porque yo creo que eso es importante. No puede hacerlo, precisamente porque aunque es rector y entonces tiene ciertas competencias y facultades, por cierto, no es dueño. Entonces yo creo que lo que hemos perdido, o lo que bajo este modelo hemos perdido, es esa noción de lo público. Lo público como aquello que no está sujeto, que no está sometido al control de alguien que legítimamente puede decidir cuáles son los intereses que han de ser servidos. Y cuando uno piensa así lo público, entonces la educación pública es una educación que no está orientada a servir intereses fijados por alguien fuera del proceso educativo, fijados por el controlador de la universidad o del instituto profesional del caso, fijados por, en fin, el dueño. Y yo creo que en ese contexto, la idea de espacios de libertad y reflexión crítica es una idea que hoy día está bajo ataque. Por cierto, esa es una idea que por lo menos como ideal subsiste en las universidades estatales, porque es parte de la lógica de las universidades estatales que nadie puede arrogarse la posición de dueño. Ojo, con esto no estoy diciendo que en las universidades estatales no haya patologías, que no haya plutocracia. Bueno, por cierto, quiero decir, las instituciones no son perfectas, por cierto, pero por lo menos, creo yo, mantiene la pretensión de que nadie tiene título para actuar respecto de ellas como si fuera el dueño. Y eso, nadie tiene título para actuar respecto de ellas como si fuera el dueño, porque es una institución pública, eso, creo yo, es lo que significa la autonomía. Pero hoy día, producto de esta lógica neoliberal, la autonomía de las instituciones educativas es pensada de un modo contrario a esto. Porque hoy día la autonomía de las instituciones educativas es pensada como la autonomía que los dueños tienen para hacer lo que quieran con sus cosas. Déjenme poner un ejemplo para poner la contraposición. Hace algunos años, el arzobispo de Santiago decidió que había un profesor de teología que no enseñaría más. Porque al juicio del arzobispo, el contenido de lo que enseñaba ese profesor de teología que tenía a su cargo un curso de cristología era heterodoxo. Ahí entonces el arzobispo dijo, este señor no puede enseñar más en la Universidad Católica. Entonces preguntémonos, el hecho de que el arzobispo de Santiago haya decidido que un profesor de la Facultad de Teología no podía enseñar más su curso de cristología, que como dijo alguien, le dieron tratamiento soviético, ¿no? Puede investigar, puede estar en la facultad, pero no puede enseñar. ¿Ese hecho es un atentado o es ejercicio de autonomía? Noten ustedes. En mis términos, si la universidad fuera una universidad pública, sería un atentado a la autonomía de la universidad, ¿no? Porque hay un poder extraño a la universidad que tiene su propia agenda, digamos, cada uno tendrá su opinión respecto de la legitimidad de esa agenda. Hay un poder extraño a la universidad que tiene su propia agenda y que decide sobre criterios académicos que algo debe ocurrir o no debe ocurrir en términos académicos en la universidad. Eso, diría yo, es un atentado, es una negación de la autonomía. La universidad no es autónoma, en este caso, frente al arzobispo de Santiago. Pero en la lógica neoliberal, el argumento es precisamente el contrario. El argumento es, la Universidad Católica es de la Iglesia Católica
es propiedad de la Iglesia Católica. Por lo tanto, como los dueños pueden hacer lo que quieran con sus cosas, la autonomía universitaria aquí no es autonomía de la universidad en realidad, es autonomía del dueño de la universidad para hacer lo que quiera con su cosa. Entre ellos para decidir quién enseña y quién no enseña. Noten ustedes, la misma decisión, si entendemos autonomía de una manera, es un atentado a la autonomía. Digamos, que podrá ser justificado o no, alguien dirá la Universidad Católica no es una universidad pública, y por eso entonces esto es un atentado justificado, no es totalmente autónoma, está sujeta a... Está bien, pero precisamente si entendemos de ese modo la idea de autonomía universitaria, entonces diremos, esa decisión del arzobispo muestra que la Universidad Católica no es autónoma. Justificadamente no, esa es otra discusión. Con el otro concepto de autonomía, diremos, esa decisión del arzobispo es ejercicio de la autonomía, porque es autonomía del dueño, no autonomía de la institución. Yo creo que la pregunta por los espacios de reflexión libre es una pregunta por autonomía en el primer sentido. Hay espacios, existen hoy día espacios de autonomía. De autonomía en el sentido, espacios que no estén controlados por el poder unilateral que da la propiedad, sino que están, por así decirlo, entregados a sus propias luces. Esa es la característica de las instituciones de educación superior, especialmente las universidades, que son espacios que están entregados a sus propias luces. No están sujetos al control externo de alguien. Y yo creo que hoy día, bueno, esos espacios son escasos.